Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este espacio, este genial espacio aquí del jardín. Podemos hacer nuestro tutorial, nuestro taller de dibujo, esta vez enfocado, ¿cierto?, en la segunda parte de lo que es dibujo de figura humana y contarles un poco también de la historia a través del tiempo, cómo se ha ido forjando la figura humana y la anatomía, la forma del estudio de la figura humana, ¿ya? Del cuerpo humano completo. Entonces, comienzo, ¿cierto?, hoy día con mi hoja en blanco. Y voy a trabajar ahora un cuerpo humano, ¿cierto? Como lo vimos en la clase pasada, comenzando desde la cabeza. Parto desde la cabeza, pero esta vez voy a dejar de lado un poco lo que es la línea, que era el esqueleto o la forma de alambre que yo les contaba, ¿cierto? Lo básico. Y voy a dar un paso más y lo voy a hacer ya más forma cilíndrica, más con volumen un poco más realista, ¿ya? Un poco más tridimensional en realidad, ¿ya? Comienzo entonces. Voy a comenzar por la cabeza siempre. Y debo recordar que voy a hacer dos plantillas. Voy a hacer una con un formato de escala como es el cuerpo humano aproximadamente en la realidad. Y finalmente otro con una escala, con una proporción como caricatura, ¿ya? Más adelante vamos a ver también lo que es el estilo de dibujo de cómic y lo que está ahora de moda, ¿ya? Acá tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas para un cuerpo humano. Un cuerpo humano, como yo les conté la vez pasada, ¿cierto? 8 cabezas para uno masculino un poco más grande y 7 o 6 cabezas para uno femenino un poco más pequeño, ¿ya? Comienzo de esta forma, ¿cierto? Pero acá yo empiezo a trabajar diferente. Marco el cuello, ¿cierto? Aquí 3, ¿cierto? Cadera, cintura y las otras 3 y medias, piernas. Yo normalmente cuando trabajo mis personajes hago esto. Convierto, ¿cierto?, el cuerpo en 3 segmentos que los voy dividiendo de esta forma. Y de aquí yo voy sacando entonces una, ¿cierto?, rodillas, y voy extendiendo. Cilindros para los pies, cilindros para los brazos, articulación, cilindro, articulación, articulación, mano. Mano, recuerden que yo la hago un dedo, hago la palma y hago los dedos, hago el pulgar, hago la palma y el tamaño para los dedos. 3 partes para formar una palma. Y el tamaño de la palma debe ser como el tamaño de la cara. Acuérdense de eso, ¿ya? Eso lo vimos en la clase pasada. Yo aquí resumí esto, pero también pueden agregar la articulación de hombros. Eso yo lo he visto en muchos dibujos. Ahí está, ¿ya? Una vez que tengo esto, ¿cierto?, yo puedo repasar ahora con el lápiz, siempre con una línea más gruesa o más segura. Puedo hacer esto. Me detengo, ¿cierto?, de punto a punto, de extremo a extremo. Hago esto. Hago esto. Y aquí voy sacando la línea definitiva. Solamente el contorno del personaje. Puedo agregar ciertos detalles. Ahí. Ahí. Solamente el contorno. Ningún detalle interior. Más grueso me quedó, y en la cabeza, que yo marco con una cruz finalmente para poder dirigir la mirada. Eso es lo que viene después a continuación, trabajo de cabeza, de cara. Ya puedo marcar ciertos pectorales, línea de centro. Eso es. Esto es importante que puedan resumir el dibujo rápido, resolverlo en 10 segundos, 20 segundos. Mientras más rápido puedan hacerlo, mejor. El diseño de moda, el diseño de vestuario, el copiar una figura de la realidad debe ser muy rápido, muy instantáneo, con mucha capacidad de retención. Tienen que generar mucha memoria gráfica, mucha memoria visual. Tienen que recordar la mayor cantidad de detalles posibles, ¿ya? Ahora, por ejemplo, otra hoja. Voy a hacer ahora el otro personaje que les conté, ahora como un formato de caricatura, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la vez pasada yo hacía un rectángulo dividido en 3 para este personaje? Para el formato humano yo hacía, ¿se acuerdan? El de 8, el de 7, pero para este más simple yo hacía solo el de 3, ¿ya? Hacía en el primero una cabeza, el segundo ocupado por un rectángulo que es el cuerpo, y finalmente, ¿cierto?, los cilindros para las piernas. Esto es lo primero que yo hacía. Y agrego ciertos brazos y manos. Aquí cuello, detalles de cara. Ajá. En este caso, por ejemplo, yo puedo sumarle ahora otros detalles. Puedo hacer líneas, ¿cierto?, auxiliares para centrar ojos, para proporcionar cara, y como les conté que era un personaje
de caricatura, le doy este aspecto como de personaje felino. Ahí. Y entonces puedo cambiar. Ahora que estoy seguro, voy a marcar más la línea y le voy a dar un aspecto, ¿cierto?, más definitivo. Ahora puedo jugar con esto como el pelito aquí. Le hago los dedos. Y este formato que comencé entonces con 3 cuadrados se convirtió en este personaje. Agrego, ¿cierto?, línea siempre entrecortada para simular el pelito. Y acá le hago los dedos como de zarpa de gato. Mano de gato. Se dan cuenta, 3 casilleros y los convierto de inmediato. Primero voy dibujando, ¿cierto?, los cilindros, los cuerpos, y después voy con textura rellenando encima la forma definitiva. Puedo agregar también, ¿cierto?, un detalle del felino, la cola de gato. Más detalles, ahí está. Volviendo ahora a nuestra figura humana. Voy a retirar un poco la hoja, ¿cierto? Ahora que ya tengo, ¿cierto?, definido este personaje, yo lo puedo poner en movimiento como les conté en la clase pasada. O puedo mostrar ciertas partes, ciertos aspectos para mejorar la comunicación. Cuando yo quiero contar una historia, ¿cierto?, no es necesario que yo repita el personaje igual todas las veces, todos los cuadros. Y cuando yo quiero agregarle un texto, por ejemplo, si quisiera hacer esto, ¿cierto?, contar una historia, yo podría mostrar solamente una parte del personaje, ¿ya? Por ejemplo, a eso se le llama planos, ¿ya? Cuando yo coloco la cámara solamente centrada en esta parte del personaje, ¿ya? Lo puedo hacer ahí, ¿cierto? Lo puedo hacer aquí, ¿cierto? O lo puedo hacer finalmente aquí también, cuerpo completo, plano general. Entonces yo cuando vaya dibujando mi personaje ahora, voy a ir recordando estos detalles. No voy a ocupar simplemente el dibujo completo, sino que voy ahora a darle los planos. O puedo también, ¿cierto?, trabajar este plano muy cerrado, solamente al retrato, el de la cara, ¿ya? Entonces, cuando yo muestre a mi personaje solamente con este plano, este dibujo, esta parte del dibujo, se va a llamar primer plano. Cuando yo muestre a mi personaje, a mi dibujo, solamente esta parte, hasta los hombros o hasta el busto, ¿cierto?, eso se llama plano medio. Cuando muestro mi dibujo, mi personaje, hasta los muslos, ¿ya?, por ejemplo, toda esa parte le llaman plano americano. ¿Por qué le llaman plano americano? Porque este plano, esta forma de enfocar al personaje nace con el género del cine, del western, las películas de vaqueros. Porque en esa época los personajes llevaban en la cintura las correas y llevaban sus armas, las pistolas, los revólveres para los duelos de vaqueros. Entonces el cine tenía que ponerse acorde a lo que estaba sucediendo en la escena y tuvo que abrir su plano del plano medio, abrirlo, ¿cierto?, hasta el plano americano para poder mostrar las armas y que fueran incluidas en la acción, en la escena del duelo. ¿Ya? Hasta el día de hoy quedó instalado este plano, también se usa mucho ahora. Y finalmente está el plano general, cuando yo muestro el personaje completo y puedo ver incluso el paisaje que está de fondo. Normalmente cuando uno está de vacaciones y quiere hacerse una foto y mostrar el lugar bonito donde está de vacaciones, eso es un plano general. Ya, plano general o plano abierto, ¿ya? Principalmente en cómic, en dibujo, trabajamos con esto también, o en storyboard, cuando queremos contar la historia del personaje, cuando está interactuando con otro, una acción, un diálogo, trabajamos con estos planos. Obviamente que hay otros más, ¿cierto?, que son más forzados, que son menos comunes, pero también son usados en el cine y en el cómic, ¿ya? Entonces, ahora pongo mi personaje en movimiento. Si yo quisiera ahora contar una historia, voy a hacer mi página, la voy a girar, ¿cierto?, porque además yo tengo este formato. Yo mi hoja la puedo usar
en forma vertical o la puedo ocupar en forma horizontal, dependiendo cómo yo voy a presentar el dibujo, cómo yo voy a hacer este personaje. Tal vez si me quiero concentrar solamente en lo que está diciendo, solamente en lo que está hablando, puedo hacer, ¿cierto?, de forma horizontal y concentrarme solamente en la cara o en las caras, ¿cierto?, de dos personajes para que se entienda que es un diálogo, ¿ya? En estos casos yo tengo que incluir este detalle, ¿cierto?, que es el más básico, el más simple, que es para guiar la mirada, para hacer, ¿cierto?, la interacción entre personajes, ¿ya? Para saber hacia dónde están mirando. Al principio los voy a hacer simplemente así los personajes, pero más adelante los voy trabajando, ¿cierto?, con detalles de cara, de rostro, ojos, nariz, boca, en fin, expresión, ¿ya? Primero es esto entonces. Quiero que capten esto, ¿cierto?, de los diferentes planos y cómo yo voy trabajando y voy evolucionando mi figura. Cuando quiero hacer, por ejemplo, ahora acercamientos a la cabeza, ¿cierto?, yo hago esto, ¿cierto?, dos pelotas primero. Como no estoy seguro, no me quiero equivocar, voy a ocupar mi lápiz muy suave, ¿ya? Y en estos casos yo voy a agregar entonces un poquito ahora de otras líneas auxiliares para poder darle sentido a esta historia, a estos personajes. Hago las dos cabezas y trato de colocar las flechas, ¿cierto?, las cruces en esa dirección para simular las miradas y facilitar el diálogo. Luego voy a seguir construyendo mi cuerpo, ¿cierto?, hacia abajo. Deben recordar que yo, para hacer el ancho de los torsos, el ancho de los cuerpos, ¿cierto?, utilizo mi cabeza. 2 veces la cabeza más o menos para un cuerpo, ¿ya? Y de ahí voy construyendo. Eso es lo que debería verse, por ejemplo. Y acá yo puedo, en este caso dejé la mirada a 3/4, ¿cierto? Puedo imaginarme aquí los ojos, o definitivamente puedo forzar más todavía el perfil y dejar aquí de lado los ojos, ¿ya? Ahí, más forzado, más de lado. No lo quería hacer tan forzado para poder mostrar un poco más de cara, ¿ya? Para poder contar la historia solo basta con esto, con que ustedes trabajen la cruz para dirigir la mirada. Más adelante, los que tengan la habilidad o la destreza para poder esforzarse en trabajar más realista una cara, podemos trabajar lo que es rostro, ¿ya? En un principio solamente trabajamos hasta aquí, todo lo que es forma cilíndrica, volumen, ¿ya? Yo voy agregando esos volúmenes. Aún no voy a ver detalles de texturas o vestuario. Otra escena, por ejemplo, cuando lo mencionábamos anteriormente, si el personaje está en movimiento, ¿ya? El movimiento yo lo puedo hacer plano, como lo vieron en la clase pasada, ¿cierto? Que yo lo hacía del hambre, lo voy a hacer un poco pequeño aquí para que vean la secuencia muy básica, ¿cierto? Cómo lo podía hacer yo fácilmente, lograr la sensación de movimiento de alambre, ¿cierto? En una figura muy fácil, muy plana, pero ahora yo lo puedo hacer también de la misma forma, ¿cierto? Como les conté, con cajones, con cilindros, con tubos. Voy avanzando un paso, ¿cierto? Y voy definiendo más rápido el personaje, logrando tal vez la misma actitud. Ya, la cara siempre enfocada hacia allá, ¿ya? Pero también lo puedo lograr ahora si yo le agrego un poquito más de dificultad, ¿cierto? Y me imagino un punto de fuga y trabajar un cuerpo en movimiento como lo hago, ¿cierto? Pero con cierto movimiento para que logre notarse que está en acción. Recojo una pierna detrás, enfoco un brazo de frente, ¿no? Logro ese movimiento. Muevo el cuerpo del personaje, siempre no descuidando, como les cuento, siempre no descuidando extremidades, no descuidando manos ni pies. Deben acostumbrarse a trabajar, ¿cierto?, todos los detalles. Y puedo agregar los dedos si quisiera, como si estuviera descalzo. Tal vez, ¿ya? ¿Se dan cuenta lo que hago? Como voy trabajando los cuerpos como cilindros, como tubos, ¿ya? Y los pongo en movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado. De esta forma yo empecé a dibujar cuerpos y me fui acostumbrando a ellos, ¿ya? Aquí está la cara siempre, acuérdense, voy insinuando, voy marcando la posición de la cara. Así me lo imagino yo si fuera hacia el frente. También lo podría hacer hacia atrás o de lado, ¿ya? Según la acción. Otra hoja entonces a continuación.
Mucho también están los planos forzados, así como les conté al principio esto de los planos elementales, planos básicos. Están los otros planos que son más complicados o son más forzados, como les digo, cuando por ejemplo muestran al cuerpo en fuga. Me imagino como si fuera un Superman. Agrego sus brazos, ¿cierto? Aquí grandes adelante, pero sus pies pequeños hacia atrás van desapareciendo y se van haciendo mucho más simples. Me imagino los brazos, ¿ven? Y puedo dibujar tal vez la capa en movimiento. Y aquí la cara. ¿Ves? Aquí ya estoy ocupando una perspectiva forzada, tengo un punto de fuga y mi personaje está forzado en esa dirección, ¿ya? Esta es muy común. También es la otra cuando, por ejemplo, el personaje está en el suelo, o a nivel de suelo me refiero, aquí en el piso, y coloco la cámara aquí arriba, ¿no? ¿Ya? Esa es muy interesante. O también la que se ocupa mucho en el terror, en el misterio, con la cámara de abajo hacia arriba, ¿no? Para enfocar y darle más sombras a las caras. Esto es con respecto a los cuerpos humanos, ¿ya? Cuando quiero trabajar caras, ¿ya? ¿Cierto? Comienzo con esto. La pelota, ¿cierto? No importa que no quede perfecta, porque yo la voy a transformar, le voy a agregar más partes y hay otras partes que no se van a ver. Así que no se preocupen si al principio no le sale la figura perfecta. El círculo, la pelota para construir una cabeza, una cara, la puedo hacer así como lo hice ahora, de una sola línea, o puedo construirla en dos partes, ¿ya? Puedo hacer la línea así también. Depende cómo a ustedes les sea más fácil o se adapte mejor a su estilo, ¿ya? Acuérdense de eso, deben practicar de una sola línea o tal vez dos. Marco, ¿cierto? Línea horizontal, ¿cierto? Línea vertical. Los ejes, ¿cierto? Mi línea vertical me sirve para nariz, para boca. Mi línea de eje horizontal me sirve para los ojos, para las orejas, ¿ya? Para los labios después en una segunda línea. Voy construyendo labios, pera. Así voy construyendo la cara hacia abajo. Por ahora solamente vamos a hacer esta parte, ¿cierto? Que es la previa y es la forma más simple que ustedes puedan lograr, ¿cierto? Dar a entender que hay una cara, hay un personaje y se está expresando, ¿ya? Hacia un lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Los ejes se van moviendo y yo aquí voy montando después los ojos, acuérdense, ¿ya? Por ejemplo, para que vean la mirada. Esto lo ocupan también mucho en el tema del croma, en los fondos de montajes de cine, para que los actores puedan dirigir la mirada, para que después cuando monten el personaje digital, el actor esté coordinado en la dirección del montaje, ¿ya? Ocupan mucho pelotas de ping-pong, pelotas de tenis como guías. O actores también disfrazados con el color croma, ¿ya? Recuérdense, primero esto para dirigir la mirada. A esto yo le llamo líneas auxiliares que me ayudan a construir, ¿ya? Líneas auxiliares que me ayudan a construir, pero que después van a desaparecer. No van a ser entintadas, no van a ser trazadas. Son solamente de estructura, ¿ya? Parto con esto, ¿cierto? Lo que es cabeza. Después voy a agregar más líneas, más detalles. Voy a agregar, ¿cierto? Orejas y quijada, cuello. Cuando yo comienzo a trabajar cabeza, ¿cierto? Le cuento que comienzo con la pelota, pero después voy a agregar una segunda línea que es la ovalada, ¿cierto? Para la quijada, para el mentón, para la pera. Ovalada, ¿cierto? O tal vez un poco en punta si es más femenina, o tal vez un poco más cuadrada si es más masculina, ¿ya? Yo voy a ir agregando esto. Poco a poco voy construyendo el rostro. Y obviamente en movimiento o en fuga cuando corresponda, ¿ya? Voy despidiéndome hasta aquí, se me acaba el tiempo de esta cápsula. Es la segunda que tengo dedicada a dibujo. Voy a continuar cada vez construyendo por partes. La idea es que lleguemos a la figura completa, como lo vieron primero. La figura completa, los diferentes estilos y después los planos, ¿ya? Para poder hacer la antesala, lo previo a un montaje, a una escena, a un dibujo, a un cómic, a una historia, ¿ya? Creo que eso es lo que alcanzamos a hacer ahora, ¿cierto? No está de más siempre practicar mucho. Recuerden que la práctica va soltando la mano. Es como el tenista que debe calentar el cuerpo antes de jugar tenis, ¿ya? Antes de practicar hay que soltar la muñeca, hay que dibujar mucho. Recuerden la pelota, ¿cierto? Siempre la esfera y la proporción. Deben mirar mucho la realidad. Miren su cuerpo, es su mejor modelo.
dibujen bastante y nos encontramos en la siguiente cápsula. Lo dejo hasta aquí. Nos vemos, cuídense mucho.